Buenas noches, apreciada tutora María Gabriela. En la siguiente presentación veremos la actividad 4, componente teórico práctico grupal, unidad número 2, presentado por Oscar Manuel Castillo, Jane Alejandra y Gustavo Adolfo Durán. En la siguiente presentación realizaremos el menú de esquemas. Esas son las preguntas que se encuentran en la guía integrada de actividades. En la primera presentación encontraremos la respuesta a la pregunta: ¿cuáles son, cómo se relacionan y por qué son importantes los ciclos biogeoquímicos? En primera instancia explicaremos qué son biogeoquímicos. Bio deriva de la palabra vida, geo, tierra, y química se refiere al movimiento de los elementos de ozono, como lo son nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, calcio, sodio, azufre, fósforo, potasio y entre otros elementos. En estos ciclos se encuentra dividido en tres: ciclo sedimentario, hidrológico y gaseoso. En el ciclo sedimentario encontramos los nutrientes que circulan principalmente en la corteza terrestre. Los hidrológicos, en donde el agua circula entre el océano, la atmósfera, la tierra y los organismos vivos. Y los gaseosos, donde los nutrientes circulan principalmente entre la atmósfera y los organismos vivos. En la siguiente realizaremos la segunda pregunta: ¿qué son los minerales, cómo se clasifican y cómo ingresan al eje? Un mineral es una sustancia natural, representada por una fórmula química, normalmente sólida o inorgánica. Es diferente a una roca, ya que esta se presenta en una formación cristalina. Es indispensable para la actividad celular y el mantenimiento del equilibrio de un organismo. Uno de los sistemas de clasificación más usados para agrupar a los minerales son las clases mineralógicas, que son las siguientes: primera, elementos nativos; segunda, sulfuros; tercero, óxidos e hidrógenos; cuarto, halogenuros; quinto, carbonatos; sexto, sulfatos; séptimo, fosfatos; y octavo, silicatos. Eso se presenta en diferentes tejidos, como no son en el tejido óseo, donde se encuentra el calcio, magnesio, estroncio, berilio y flúor. En el sistema retículo endotelial, el hierro, cobre y manganeso. La concentración en el organismo son en macroelementos, microelementos y elementos traza. En macroelementos son estructuras reguladores de señales, como lo son el calcio, el fósforo y el sodio. En microelementos son catalizadores, como lo son el hierro, el zinc y el cobre. Y en elementos de traza son catalizadores, como lo son el azufre, el cromo y el cobre. En la siguiente realizaremos la respuesta a la tercera pregunta: ¿qué es un carbohidrato, cómo se compone y dónde se ubican células animales y vegetales? Los carbohidratos son elementos principalmente en la alimentación que se encuentran en azúcares, almidones y fibra. La función principal de los carbohidratos es el aporte energético al organismo. Estos son unas sustancias requeridas por el cuerpo, por los organismos, como lo son también las grasas y las proteínas. Los carbohidratos se componen de carbono, hidrógeno y oxígeno. Estos se clasifican en tres fases, como lo son monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos los podemos encontrar en la glucosa, en la fructosa o en la galactosa. Los oligosacáridos están constituidos por 2 a 10 unidades de monosacáridos. Los polisacáridos son macromoléculas por hidrólisis que producen muchos monosacáridos. En las células vegetales, los carbohidratos se encuentran principalmente en la célula vegetal, en la glucosa, fructosa, silosa, sacarosa y el almidón. En la célula animal componen la parte plasmática de los organismos. En la célula animal componen parte de la membrana plasmática, como las glucoproteínas. Estas actúan como un reservorio de energía para ser utilizados cuando el organismo lo necesita. En la siguiente diapositiva vemos la pregunta de ¿cuáles son las biomoléculas de interés en la madera y sus subproductos? La madera se contiene de 3 biomoléculas, como lo son la celulosa, la lignina y la hemicelulosa. La celulosa son polímeros de hidratos de carbono formados por moléculas de monosacáridos. La lignina son polímeros de unidades fenilpropánicas y la hemicelulosa son polímeros de hidratos de carbono formados por moléculas de monosacáridos. Los productos de la madera se pueden encontrar en pequeñas o en grandes cantidades.
En pequeñas cantidades encontramos el etileno, el acetileno, el propileno, benceno y tolueno. En la clasificación ya más grande encontramos que esta ayuda en la mezcla del monóxido de carbono e hidrógeno. En la siguiente encontramos la respuesta de qué es un lípido, cómo se compone y dónde se ubica en células animales y vegetales. En primera instancia explicaremos que un lípido es una sustancia insoluble en agua o una grasa. Esta solamente es soluble en disolventes orgánicos como lo son el benceno, el cloroformo, el éter, el hexano y entre otros. Los lípidos se forman cuando los ácidos grasos se combinan juntos y estos atan a una molécula de glicerol. Los ácidos grasos se dividen en tres fases, que son saturado, insaturado y monoinsaturado. Los insaturados son aquellos sin dobles enlaces entre carbonos, como lo explicamos en la imagen. Los insaturados con varios dobles enlaces. Y los monoinsaturados son aquellos que contienen un solo enlace. En cada una de las imágenes podemos encontrar cómo están compuestos. Los lípidos en las células animales y vegetales. En las células animales son parte de las células y funcionan como excelentes almacenadores de energía. Su almacenamiento se realiza en el tejido adiposo. Los lípidos en las células vegetales se encuentran en las membranas celulares, como glicolípidos o fosfolípidos. Generalmente son encontrados en las membranas de los cloroplastos. La siguiente pregunta es, ¿qué es una proteína? ¿Cómo se compone y dónde se ubica en células animales y vegetales? Una proteína son macromoléculas formadas por aminoácidos y están compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. En muchas de las ocasiones se puede encontrar también azufre, fósforo, hierro y magnesio. Estos contribuyen en la formación de los músculos y las condiciones de desarrollo de diferentes organismos. ¿Cómo se forman las proteínas? Las proteínas se forman cuando dos aminoácidos forman un dipéptido. Si se une un tercer aminoácido se forma un tripéptido. Y así sucesivamente hasta que se forma un polipéptido hasta formar una proteína. Encontramos el esquema, el primer aminoácido dipéptido, tercer aminoácido tripéptido y 4 más aminoácidos polipéptidos hasta que se forma la proteína. ¿Dónde se ubican las proteínas en las células animales y vegetales? En la célula vegetal se encuentra en la pared celular. Se acumulan allí en diferentes etapas de desarrollo y dan respuesta a las diferentes condiciones de estrés que tenga la planta. En la célula animal se encuentra de igual manera en la pared celular. Esta allí se almacena ya que esta ayuda al crecimiento de los músculos actuando como regulador de energía y formación en el desarrollo. La siguiente pregunta es ¿cómo actúan las principales enzimas catalasa, ureasa, rubisco y enzimas exógenas en suelo, planta, animal? La catalasa en el suelo cumple un papel importante, ya que se encarga de verificar las poblaciones microbianas actuando como regulador de acciones del suelo. La catalasa en planta se encuentra en las células de los tejidos vegetales, actuando como molécula tóxica que es perióxido de carbono en el metabolismo celular. La catalasa en planta es la encargada de que en el metabolismo celular se forme una sustancia llamada perióxido de carbono para formar agua y oxígeno. Ureasa en suelo, planta, animal. Controla y regula la hidrólisis del suelo. La ureasa en la planta forma un hexámero que consiste en 6 cadenas idénticas y es encontrada en el citoplasma. La ureasa en animal es una enzima que cataliza la hidrólisis de urea a dióxido de carbono y a amoníaco. Las enzimas exógenas son aquellas enzimas suplementadas en el alimento. Son catalizadores biológicos constituidos por proteínas. Estos ayudan en el alimento y en el orden bacteriano que tenga cada una de ellas. La siguiente pregunta es ¿cómo se representa el contenido de biomoléculas de una muestra por medio de análisis de laboratorio? Reconocimiento de proteínas. Veremos la primera biomolécula que es el reconocimiento de proteínas. Esta se realiza con un reactivo llamado Biuret.
formando una solución alcalina de color rosado o morado como se muestra en la imagen. En el reconocimiento de carbohidratos se utiliza un reactivo llamado Molch. Con cierto proceso, se realiza cierto proceso hasta formar el anillo de color rosado o morado, como de igual manera se muestra en la imagen. En el reconocimiento de lípidos se realiza una saponificación donde se hidrolizan los compuestos y se detectan a jabones por la agitación, como se muestra en la imagen según el procedimiento que se realiza. Reconocimiento de ácidos nucleicos. En esto se realiza con un reactivo llamado difenilamina. Se realiza cierto proceso hasta formar un compuesto de color azul con el ADN, como de igual manera mostramos en la imagen el reactivo y la formación del color azul con el ADN. La siguiente veremos las referencias bibliográficas que fueron las que se utilizaron para realizar los anteriores esquemas. Muchas gracias, feliz noche.